Bueno, ya también comenzamos nuestro estudio del libro Nefesh HaChaim, Shar Bet, parte B2, capítulo 4. Estamos en la página 10. Não vende, é. O petróleo de Laura disse, não tem já. Kuf Chav Bet. Kuf Chav Bet. Todo nuestro estudio será en honor de los Hayalim que están luchando en todo Eretz Israel. Que Hashem les dé fuerza, victoria, éxito. Que haya refuah shleimah para todos los enfermos y heridos, que regresen pronto los rehenes. Y Leilui Nishmat, los caídos en la guerra. Amén. Bueno. Nosotros estudiamos al final del tercer capítulo que las brajot de las mitzvot, cada vez que hacemos una brajá, que en la brajá del encendido de las velas de Shabbat, de Hanukkah, la brajá del toque del shofar, la brajá de cuando comemos matzah, la brajá del kiddush, todas las brajot que hacemos al cumplir una mitzvah. El texto es como lo conocemos: Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, bendito eres Hashem, fuente de las brajot, rey del mundo, asher kidishanu bemitzvotav, que nos santificó con sus mitzvot, vetzivanu, y nos ordenó la mitzvah que se cumple en ese momento. להניח תפילין, להתעטף בציצית, להגדיל של שבת. יפה. Y el Ramján de Volozhin pone atención de que gramaticalmente, aparentemente hay un problema en la brajá. ¿Por qué? Porque la brajá empieza en segunda persona y termina en tercera persona. La brajá empieza diciendo Baruch atah. Atah es segunda persona, ¿sí? Bendito eres tú. Y luego, cuando la brajá pasa a la parte de la santificación de la mitzvah, dice Asher kideshanu, que nos santificó él y nos ordenó él cumplir tal mitzvah. Entonces la brajá empieza en segunda persona y termina en tercera persona. Teóricamente, si empezó en segunda persona, tendríamos que haber terminado la brajá en segunda persona y decir Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, metí tú eres Hashem, tú Hashem, que nos rey del mundo. No que nos santificó, sino que nos santificaste. ¿Ajá? Sigues en segunda persona. Asher kidashtanu, que tú nos santificaste. Vetzivatanu, y nos ordenaste cumplir tal mitzvah. Entonces vemos aquí de que no es así. Entonces la gran pregunta es, nosotros todos los días decimos no una sola braja de mitzvot, decimos muchas brajot. Kuf Chav Bet, muchas brajot. Entonces, las personas que fijaron los textos de las brajot y de las tfilot eran los Anshe Knesset Agdolah, son de los 120 jajamim más grandes de la época del Segundo Templo, y que muchos de ellos eran
profetas y grandes sabios que tenían Ruach HaKodesh. Entonces, verdad que esto no es un error gramatical, sino que esto fue fijado con una intención. Y la pregunta es, ¿cuál es la intención de haber fijado una brajá de esa forma? Que el texto comience en segunda persona y finalice en tercera persona. Entonces el Rabbi de Volozhin conecta esto con todo el concepto que nos enseñó de que cuando hablamos de Akadosh Baruj Hu, hablamos de dos cosas, de dos niveles, de dos dimensiones. Una es la dimensión revelada de Akadosh Baruj Hu y la otra es la dimensión oculta de Akadosh Baruj Hu. La dimensión revelada es como Hashem se conecta hacia sus criaturas. Entonces, cuando hablamos de él a ese nivel de que Hashem es Melech HaOlam, que él es el rey del mundo, que él es el rey que está conectado con sus criaturas que creó en Bereshit y que con ellas se conectó y luego como nos dio la Torah, etc. Y de que en esa dimensión tenemos una cierta posibilidad de percibir la existencia de Hashem. Entonces ahí le decimos a él, atá, tú. Como diciendo, bueno, de tú a tú. O sea, algo te comprendemos, algo te percibimos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Hashem hizo. Hashem se reveló a nosotros. Y por eso tenemos kesher, tenemos relación con él. Y por eso decimos la palabra Baruch y Atá Melech HaOlam. Yafé מאוד. Pero la segunda parte de la braja ya nos habla no de la dimensión de Hashem en relación a sus revelaciones a nosotros y cómo Él nos da de sus bendiciones y nos da, como dijimos, lo que dijimos antes, que Baruch Atá significa que es la fuente de toda la bendición, de la parnasá, del sustento, de la salud, de la vida, de la existencia, de la paz, de todas esas cosas. Sino que aquí ya pasamos a hablar de el Hashem oculto, de la parte de la cual no tenemos básicamente posibilidad de entendimiento y de percepción. Ese es el Dios que nos ordenó hacer las mitzvot, que Él nos santificó y nos ordenó cumplir esta mitzvah y esta mitzvah y esta mitzvah. Y eso es lo que dice el Rabbi de Volozhin, de Metzaveh otanu mekadeshenu, y el que nos ordena y nos santifica al darnos las mitzvot es la esencia infinita de Akadosh Baruj Hu, que es aquel que está oculto y que su ocultamiento no nos permite entender y percibir nada a ese nivel y a esa dimensión de Akadosh Baruj Hu. Y por eso, cuando hablamos en ese sentido del Dios que nos ordenó las mitzvot, ahí ya nos referimos a Él en el sentido no de tú, sino de Él. Él nos ordenó. Él, aquel que básicamente no podemos comprender, no podemos entender y que su ocultamiento es absoluto. Entonces, ese es básicamente cómo está compuesta la brajá de la mitzvah. La brajá de la mitzvah comienza hablando del Dios con el cual tenemos relación y que nos da de sus brajot, de sus bendiciones, de su bienestar, de su abundancia. Y con esa dimensión de Akadosh Baruj Hu podemos tener relación y por eso lo llamamos Atá. Pero cuando pasamos a hablar de Akadosh Baruj Hu como aquel que nos ordena mitzvot, que ya es una dimensión más profunda, más esencial,
Respecto a él ya nos referimos como él, y a él básicamente nos referimos como aquel que está oculto. Eso es lo que vimos al final del tercer capítulo. Y ahora pasamos al cuarto. Dani dijo Shaka porque se lo puedan llenar los alumnos cuando puedan. Déjalo en la oficina, en la mesa de Jonathan. ¿Sí? Muy bien, Perek Dalet. וטעמו של דבר שנכלל בכל ברכה שתי הבחינות הנ"ל. El motivo de que se incluyó en cada braja los dos aspectos, las dos dimensiones que dijimos, que por un lado Baruch Atah, segunda persona, Asher Kidishanu, tercera persona, la parte revelada y la parte oculta. Kiesot Pinat Emunatenu Akdosha, porque el fundamento de la emuná, de nuestra fe santificada, Shekol Megamat Kavanat Vivenu Bechol Abrachot Batfilot Ubakashot Ach Rak Leichido Shel Olam Adon Yachid En Sof Baruch Hu. Cuando nosotros nos referimos a Hashem tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando yo le hablo a Hashem y digo una brajá, hago una tfilá, eso puede provocar un error de cómo referirnos o cómo entender a quién le estamos hablando. Entonces, para que eso no suceda, entonces en la brajá nosotros utilizamos los dos tiempos, las dos personas, la segunda persona y la tercera persona. ¿Qué? Entonces, de esa forma, yo me estoy refiriendo a Hashem en las dos dimensiones, porque las dos son verdaderas, porque las dos son las formas de cómo yo tengo que entender a Kadosh Baruj Hu. Si yo entiendo a Hashem solamente a su nivel de revelación hacia sus criaturas, me falta su nivel esencial. Y si yo me refiero a Hashem a su nivel esencial, me falta la dimensión de cómo Hashem se revela hacia nosotros. No me puedo referir a Hashem solamente a su nivel revelado o a su nivel oculto, porque Hashem tiene las dos cosas, las dos dimensiones, el nivel revelado y el nivel oculto. Y por eso en las brajot que nosotros incluimos las dos cosas. Afirmo en las brajot que no son de mitzvot, por ejemplo en las brajot alimenticias. ¿Cómo es la brajá? Baruch Atah, otra vez, empezamos en segunda persona y decimos Boré Periaetz. Traducción. Creó fruto. Mejor. Que creó, que crea. Que crea. O sea, que crea es que segunda persona o tercera persona. Tercera. Mejor. Es tercera persona. Boré, pedía es que crea él el fruto del árbol. ¿Qué? O Kidishanu b'mitzvotav. ¿Qué? Que es tercera persona. ¿Qué? Si estaría escrito en la brajá Ata, Baruch Ata Hashem, ¿qué?
Atá boré periaetz. Bendito Hashem, Rey del mundo, tú creas el fruto. Entonces la braja es totalmente en segunda persona. Si yo digo Baruch atah Hashem, Asher kidashtanu, que nos santificaste, tú, bemitzvoteja, con tus mitzvot, vetzivatanu, y nos ordenaste, entonces toda la braja está en segunda persona. Entonces por eso, para que no suceda esa confusión, y no pensemos de que cuando hablamos de Hashem nos referimos solamente a su parte revelada hacia nosotros, entonces por eso el final de la braja se vuelve tercera persona, para que quede claro de que Nahón que te hablamos a Hashem, a ti, como tú, como el Dios que se revela, pero también nos referimos a ti como el Dios oculto, como el Dios de la esencia que nosotros no podemos comprender. ¿Qué? Muy bien. Omna. לא שאנו מדברים אליו כביכול על עצמותו יתברך לבד. O sea, por otro lado, no es de que nosotros le hablamos a él solamente en la dimensión de su esencia únicamente, בבחינת היותו מופשט ומופרש כביכול לגמרי מהעולמות, en el sentido de que él está totalmente apartado y separado de los mundos, que ñan shayada kodem abria, como fue antes de la creación. Cuando hablamos de Kadosh Baruj Hu, hablamos de Kadosh Baruj Hu antes de la creación y después de la creación. El Dios antes de la creación es el oculto. El Dios después de la creación es el que se reveló. Entonces, por un lado, no hablamos de él solamente a nivel de su revelación, pero tampoco no hablamos de él solamente a nivel de su esencia. Lama. De Imken, porque si hablaríamos de Hashem solamente en tercera persona, Keilu, a nivel de su esencia, no sería posible hablarle o referirse a él con nombres, con adjetivos calificativos. ¿Qué puedo decir de él? No puedo decir nada. Solamente puedo hablar de Hashem cuando él se me reveló. Ahí lo puedo, ¿cómo se dice? Calificar con algún nombre. Y puedo decir de que él es el rey de la justicia, es el Okeinu. O puedo decir que él es el Dios de la compasión, Yudke Vavkei. O puedo decir de que Hashem, él es el Dios de la guerra, Tzevakot. Pero si es el Dios de antes de la creación, no hay nombres, no hay calificativos. Vega, y además de eso, si no hubiera sido el hecho de que Hashem nos mostró que su voluntad es conectarse con los mundos, Ulamlach al Birian que fumo Badeon, y básicamente coronarse sobre sus criaturas de acuerdo a sus acciones, no podríamos hacerle tefilá a esa esencia divina, que él se conecta con los mundos y que supervisa sobre sus criaturas. Si yo le hago tefilá a Dios solamente en la dimensión que ilu de su esencia, ¿qué le digo en la tefilá? Que nos dé abundancia, pero no le estoy hablando a ese Dios, le estoy hablando al Dios de antes de la creación, y antes de la creación no hay criaturas, y si no hay criaturas, entonces ¿a quién le tiene que dar abundancia y parnasá y salud y shalom y todo lo demás? ¿Qué? Básicamente estoy hablando de algo que no sé cómo funciona, no tengo idea. En el momento que Hashem creó al mundo, entonces ahí me reveló cómo quiere que funcione el mundo. Él quiere que yo haga su voluntad, y cuando yo hago su voluntad, Él nos da de su abundancia, de su bendición. Pero eso es cuando nos creó, cuando ya
se reveló ante nosotros. Pero antes de la revelación, cuando todavía hablamos de él hasta que no fue creado el mundo, entonces todo eso todavía no es relevante, no tiene sentido. Estamos hablando de un Dios oculto. Velagen, y por eso, Magdimim anachnu lomar Baruch ata Hashem melech haolam. Por eso primero empezamos hablando de él en segunda persona. Bendito eres tú, Rey del mundo. Perush, אחר שרצונך היה להוות העולמות ולהתחבר עליהם להמלך העליון, por cuanto que tu voluntad fue ser rey del mundo. ¿Qué significa ser rey del mundo? Para ser rey hay que tener de quién ser rey. No existe rey sin pueblo. No existe rey del mundo sin mundo. El momento que Hashem quiso ser rey, tuvo que crear al mundo. ¿Okay? Y de esa manera automáticamente él se conectó con el mundo y se le reveló al mundo y le dijo cuál es su voluntad al mundo y le dijo qué es lo que él quiere que hagan sus criaturas. ¿Okay? La Zot Bakashateinu, y por eso nuestro pedido, Shitbarech Mekor HaRatzon Lamlacha Ken Lealmi, por eso nuestro pedido cuando hacemos tefilá o decimos una brajá es que se bendiga la fuente de la voluntad divina para que reine sobre sus mundos que ha creado y les dé la brajá que es de él. Eso es Baruch Atah, que él es la fuente de la brajá, la fuente de las bendiciones. וגם, y además de eso, שלפי בחינת עצמותו יתברך בלתי התחברותו אל העולמות הם מקום לתורה ומצוות כלל. Ahora el Rav Hanan de Volozhin nos explica otro punto más. ¿Por qué en la brajá tenemos las dos dimensiones del Dios revelado y del Dios oculto? ¿Qué? Y nos explicó de que cuando hablamos de Hashem a nivel de la brajá, no solamente le estamos hablando a él a nivel del Dios oculto, sino también del Dios revelado que creó al mundo y le da su brajá, etc. Pero también hay otra cosa más. Si nosotros en la brajá digamos que el texto sería solamente en tercera persona, que hablaremos de él, o sea, en su nivel oculto y no en su nivel revelado hacia las criaturas, tendríamos un grave problema. ¿Por qué? Porque a ese nivel en makom le Torah o mitzvot klal. ¿Cuándo pasa a ser relevante el tema de la Torah y de las mitzvot? ¿Qué es la Torah? ¿Qué son las mitzvot? Son aquellos que manifiestan la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Cuando Hashem nos da la Torah, Él en Ar Sinai, Él se revela a nosotros y nos dice: este es mi plan para la existencia. Y esto es lo que ustedes, Am Israel, tienen que cumplir para que ustedes funcionen, para que el mundo funcione, para que todo funcione. Entonces, todo el concepto de la entrega de la Torah todo el concepto de la Torah es la relación del Creador con sus criaturas. La Torah no quedó en el Shamayim. La Torah se reveló a la tierra. Entonces la esencia de la Torah y de las mitzvot es que Hashem se reveló ante nosotros.
el Targum Onkelos a las palabras Vayered Hashem al Har Sinai, que bajó Hashem al Har Sinai, él no traduce la palabra que bajó, que teóricamente esa es la palabra, sino él interpreta y dice, ¿qué significa que bajó? Que se reveló. Bajar significa bajar. El bajar de Dios, ¿saben lo que significa? Significa que el Dios esencial, el Dios de antes de la creación, ahora se está revelando ante mí. Entonces, todo el tema de Torah y Mitzvot es el vínculo que tenemos con Akadosh Baruj Hu. Y eso es Pashut. ¿Por qué? Porque si no hay relación con las criaturas, entonces ¿qué le importa a Dios lo que nosotros hacemos? ¿Por qué le importa lo que hacemos? ¿Por qué le importa a Hashem lo que hacemos? Porque está conectado con nosotros, porque se reveló hacia nosotros y a Él le importa que cumplamos con su voluntad. ¿Qué? Entonces cuando yo cumplo Torah y Mitzvot, en base a la emuná de que lo que estoy haciendo es Retzon Hashem, la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Eso es en dos palabras cumplimiento de Torah y Mitzvot. Ratzon Hashem, la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Pero eso es relevante cuando Dios se reveló ante mí, me dijo qué es lo que quiere. Pero si Dios es Lemala Meakol, está por encima de todo, si Él es el Dios anterior a la creación, es más de Shayach, ¿a quién le va a dar Torah y Mitzvot? La Torah y Mitzvot son algo totalmente irrelevante. De Al-Zenemar, y sobre eso está escrito, Imhatata Matif Albo. Nosotros a veces pensamos y tenemos un error muy grave. ¿Cuál es el error? Nosotros pensamos que cuando una persona peca, que estás cambiando algo en él. Si tú pecas, lo estás perjudicando, lo estás molestando, lo estás enfadando. Todas esas cosas que pensamos que suceden cuando nosotros pecamos y transgredimos. Entonces, ¿eso Behemet le influye algo en un ápice a Kadosh Baruj Hu? ¿Él cambió algo porque hagamos una mitzvah o no hagamos una mitzvah? No. ¿Qué? Ulay piensas que cuando haces una mitzvah le estás dando un regalo a él, que lo estaba esperando tanto tiempo. Y cuando haces una verá, Hazbe Jalila, él ahora toda la noche no va a poder dormir porque está muy triste de lo que tú hiciste. Eso es lo que dice el pasuk en Job. Im hatata, si pecaste, matif albo, ¿qué vas a influenciar en él? O im tzadakta, si hiciste un acto de justicia, tzadakta, tzedek, hiciste una mitzvah, matitenlo, ¿qué le vas a dar a él? Hay gente que piensa que cuando hace mitzvot le está dando caridad a Kadosh Baruj Hu, le está dando tzedaká. Dios, me pediste algo, ahí va, ahí te lo doy. No, dime gracias, dime toda rabá, que te hice la mitzvah. Dios te bendiga. Mátitenlo. ¿Qué le diste cuando hiciste una mitzvah? ¿Tú hiciste la mitzvah para él? No, para uno. ¿Ya fue? Cuando pecaste a él, pecaste contra ti mismo. O mami adjaikach, ¿qué va a agarrar él? Bekitzur, señores, cuando hacemos una mitzvah, una verá, en él no cambia nada. Dios sigue siendo el mismo Dios, exactamente antes de la mitzvah o después de la mitzvah, antes de la verá o después de la verá. Entonces, yofi. Entonces, si no pasa nada, hagamos a verot, más allá, si no pasa nada. No.
Estos psukim están hablando a nivel de la esencia divina. A nivel de la esencia de Akadosh Baruj Hu, todo lo que nosotros hagamos no significa nada. No cambia nada en él. ¿Cuándo sí es relevante el tema de la mitzvah y de la verá? Eso es cuando nos referimos a Dios a nivel de su conexión con el mundo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Torah? Si vas a hacer mitzvot, va a haber paz, va a haber bonanza, va a haber parnasá. Y si no vas a hacer mitzvot, y al revés, si vas a hacer al revés, entonces va a haber guerra, y va a haber problemas, y va a haber ze. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí influencia en él o no influencia? No. En la esencia divina no influencia. ¿Pero en qué influencia? En el vínculo de él hacia nosotros. Entonces, si nosotros nos portamos bien, toda la braja llega de él hacia nosotros. Y si nos portamos mal, entonces sucede lo contrario. Hashem no abre los portones de la bendición, sino que envía de las bodegas de otro tipo. De las que no son tan buenas. ¿Y por qué funciona así? Porque así Hashem decidió que funciona. Hashem decidió de que en el momento que Él crea el mundo y se revela, y da la Torah y da las mitzvot, ese es el funcionamiento. Ahora ustedes tienen que cumplir mi voluntad, porque yo me conecté con ustedes. Y en el momento que yo me conecté con ustedes y me coroné como rey de ustedes, ustedes tienen que cumplir con mi voluntad. Y cumplir con mi voluntad significa que hay bonanza, y no cumplir con mi voluntad significa que pasa todo lo contrario. Pero eso es en la cara revelada. En la cara oculta, hagamos o no hagamos, es totalmente irrelevante a nivel de Akadosh Baruj Hu. ¿A qué se parece esto? A un profesor que le dice al alumno, escuchen bien lo que les digo a los alumnos. Yo te doy tarea de matemática para que prepares en tu casa. ¿Sí? Hoy estudiamos matemática. Te voy a dar 10 problemas, ejercicios para que los ejercites en tu casa. ¿Sí? Entonces viene el niño, viene el alumno, trae los ejercicios y le dice, profesor, ¿a cuánto que estás contento? Que hice los ejercicios. Entonces el alumno piensa que le hizo un favor al profesor, que él, cuando él hizo los ejercicios, ahora el profesor sabe más matemática o quién sabe qué, gracias a mis ejercicios, ahora el profesor es más profesor. Perdón, los ejercicios fueron para que tú sepas mejor matemática, no para que yo sepa mejor matemática. Entonces tú no me estás haciendo ningún favor a mí. Tú te estás haciendo el favor a ti mismo. Pero yo hice lo que tú me dijiste. Mejor. Tú hiciste lo que yo te dije. Pero gracias a que tú hiciste mi voluntad, entonces, eso al fin y al cabo, ¿a quién le trae la bendición? Al alumno. Al alumno. ¿Qué? Entonces no es de que yo necesito esos ejercicios, sino que yo quiero que tú hagas esos ejercicios. Yo no los necesito esos ejercicios. Pero yo quiero que tú los hagas para que tú estés preparado, para que tú sepas cómo hacerlos. ¿Qué? Entonces así tenemos que entender cómo Hashem desea que hagamos mitzvot. Él no desea que hagamos mitzvot porque Él necesita de nuestras mitzvot. Él quiere que hagamos mitzvot porque Él sabe que esa es la forma de cómo Él va a manifestar todo su bienestar hacia nosotros. Pashut meot, haciéndome caso, vas a estar en lo bueno. Y así debe escrito, está escrito en Mishlei,
Si tú hiciste jochma, si tú aprendiste cosas y te volviste más sabio, ¿a quién volviste más sabio? ¿A él o a ti? ¿A quién volviste más sabio? Lach. A ti mismo. ¿Por qué? Que le atzmuta don kol, porque la esencia del creador, Baruchu, kol maseh adam atova imra, y no nogat lo be'etzem klal chas bechalila. Bekitzur, cada vez que hacemos una mitzvah, tenemos que entender que a él eso no lo toca y no lo influencia de ninguna manera. Entonces, ¿por qué dice la Torá que si no vamos a hacer mitzvot? Entonces Hashem se va a enojar. Pero si está influenciando, hice algo malo, Hashem se enoja. ¿Por qué estás haciendo eso? Mejor, a nivel de su revelación hacia nosotros, es como el hijo que no le hace caso al padre. Le dice que se vaya a dormir temprano para que se pueda levantar temprano. Y el papá le dice, ¿por qué no te vas a dormir temprano? Mejor. O sea, el padre se afecta si el hijo fue a dormir temprano o no. Él se levanta temprano de cualquier manera. Mejor. Entonces, ¿por qué reacciona con enojo? Aparentemente, sí influenció el hijo. Porque se fue a acostar tarde, entonces influenció en el hijo, en el padre que se enojó. ¡No! El padre demuestra enojo para hacerle entender a su hijo que si se va a acostar tarde está haciendo algo mal. Por eso él manifiesta ese enojo. No porque que el hecho de haberse acostado tarde, ahora le hizo enojar al padre y ahora le cambió la sensación. No. Esa es la forma de cómo el padre se revela ante su hijo para que él entienda que está mal. Y eso es lo que hace Hashem cuando nos portamos mal. Cuando el hombre peca, Hashem le trae algún sufrimiento. Entonces, ¿qué es? Que me enojé y por eso ahora te castigo. No. No cumples con mi voluntad. Eso te perjudica. Eso te provoca el mal. Y si haces mitzvah, todo lo contrario. Veum Amaramzal, y eso es lo que dice el Midrash, Bereshit Rabba, Resh Parash Memdalet, Imrat Hashem Tzerufa. La palabra de Hashem es pura. La Torah. Amarav, lo nitnu mitzvot ela letzaref, baem et abriot. Hashem no necesita de mis tzitziot, de mis tefilín, de mi mezuzá, de mi kiddush en Shabbat. ¿Para quién Hashem entregó los mitzvot? Para purificar al hombre. Nosotros necesitamos las mitzvot, no él. Dice el Midrash, escuchen bien, ¿en qué parte del cuerpo se hace la shejitá, se degolla al animal? En el cuello. Pregunta el Midrash, ¿qué le importa a Kadosh Baruj Hu si yo degollé al animal en el cuello o en la nuca? ¿Dónde me llené? ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué diferencia hay si lo hago aquí o lo hago acá? Más de me llené. Al final maté al animal, degollé al animal y ya está muerto. Más de me llené, ¿cómo lo mato? ¿Qué diferencia hay? Sufre más. ¿Ah? Sufre más. Hay una diferencia. No sé si sufre más. Demora más en llegar hasta el... Bonagit, בסדר. אבל בוא נגיד que yo encontré una estrategia de que si lo mato de la nuca, entonces se va a morir igual. ¿בסדר? Pero Ese es el término que utiliza el Midrash. ¿Qué le importa a Kadosh Baruj Hu si yo hago la shejitá del cuello de la nuca? Entonces, si a Hashem no le importa eso, ¿por qué me tiene que importar a mí? A él no le importa, ¿no? A él no me llané, no le cambia nada.
Entonces, si a él no le cambia nada, aparentemente a mí tampoco. Respuesta, no, eso es lo que no entendiste. A él, como él, a nivel de su esencia, todo el tema de cómo se haga la mitzvah es totalmente irrelevante. Él no necesita comer la carne que tú haces shechitá, él no necesita de nada. ¿Qué? ¿A quién vienen a purificar las mitzvot? Al hombre. ¿Qué? ¿A quién vienen a educar las mitzvot? ¿A quién vienen a elevar y a desarrollar las mitzvot? ¿Qué? Ya hay quienes piensan y se equivocan al explicar este dicho de Hazal y dicen de que las mitzvot no tienen sentido, sino que solamente para educar. ¿Qué? A ver, las mitzvot tienen badai que un sentido profundo, pero lo que está diciendo aquí el Midrash, y con esto terminamos, es de que Hashem quiere las mitzvot y Él quiere que las cumplamos, y las mitzvot son para nuestro bien porque nos elevan y nos purifican y nos vuelven mejores personas. ¿Qué? Aval, todo eso solamente es relevante para nosotros. Si yo voy a hacer una mitzvah más o menos, o una averá más o menos, él con eso no tiene ninguna influencia. ¿Qué? Entonces por eso tenemos que entender ese punto, que cada vez que hacemos una mitzvah, las mitzvot tienen su valor a nivel de las personas, a nivel de nosotros que fuimos ordenados de cumplir esas mitzvot, y Hashem sabe de que de esa forma nosotros podemos funcionar de la mejor forma, y por eso nos ordenó hacer las mitzvot, pero a nivel de él, el hecho de hacer o no hacer una mitzvah es totalmente irrelevante. ¿Qué? Yo para mí la mitzvot es como hacernos una vitamina, porque gracias a esa mitzvot nosotros vivimos mejor, vivimos de otra forma, muy diferente, con una alegría que tenemos. Pero al doctor eso no le hace nada, no le cambia nada. Él nos da para poder vivir mejor. Y cuando nos manda una mitzvah, tenemos que hacerla porque si Hashem nos manda, lo que decía la secretaria, él dijo así, pues así, punto. El por qué, yo no lo sé, ni me voy a discutir con él. Él dijo así, yo tengo que hacer lo que él dice. ¿Pero por qué? Porque eso es para nuestro bien, eso al final. Para saber que estamos bajo las órdenes de él, que hacemos lo que él dice. Igual que el tema de la vaca roja, igual que muchas leyes que no entendemos, pero él dice que hay que hacerlas, pues hace, punto, se acabó, sin discusión ninguna. Yo no voy a discutir con mi papá. Hafetz Chaim, Ilchot Lashon Hara. Estamos en la capítulo 7, Alajá Het. Top, dice el Hafetz Chaim, ואפילו בכגון מעשה דטוביה הנ"ל אינו מותר לקבל סתם, רק להצטרף אל זה שני הפרטים שצריך להיזהר בהם בעניין הקבלה. Cuando hablamos de que a veces se puede recibir la Lashon Hara, se tienen que cumplir dos condiciones. Primeramente, que cuando te cuenta que él mismo vio el acto. No que alguien le contó o le dijo, sino que él mismo vio el acto que hizo, el acto negativo de su compañero. Avalim Shamami Piajirim. Pero si lo escuchó de otras personas, en la mesaperas de Shumitron claro. Pero si lo escuchó de otras personas, él no tiene ninguna ventaja sobre alguien, sobre otras personas en este sentido. 2. Afilu insipelo sherabe atzmo. Afilu que la persona diga, yo vi con mis propios ojos cómo este señor se comió ahí las chuletas de cerdo. En mutar rak leamino ulearjik et atzmo mi hebrato ad asher iveda shesham midarko hara. Solamente tenemos permiso de creerle para alejarnos de él, quiero para no establecer una amistad con esa persona que
se apartó del camino de la Torá, hasta que sepamos de que realmente esta persona hace teshuva. Pero ir y contárselo a otras personas, eso no, eso está prohibido. Y verdad que tampoco no le podemos provocar una pérdida monetaria, o hasbe jalila golpearlo, hasbe shalom al edese. Entonces, básicamente, lo que nos sirve en este caso es, si nos dicen, yo vi con mis propios ojos lo que sucedió, y ¿para qué eso sirve? Eso sirve solamente para que tú como persona digas, bueno, yo de esta persona me tengo que cuidar, ¿sí? Es una persona problemática, es una persona que, no sé, que está alejada del camino de la Torá o que hace cosas que no se deben, pero más allá de eso, de ir y contarle a otras personas de lo que hace o de provocarle alguna hasbe jalila pérdida económica, etcétera, provocarle daños, eso está prohibido. Cariño. ¡Anda, cómalo!